Muy bien, en este video vamos a estar hablando acerca de lo que son los grupos. Eh, el plan va a ser el siguiente. Primeramente vamos a definir lo que es un grupo y posteriormente vamos a dar un ejemplo de lo que son grupos. Entonces, empecemos. La idea de lo que es un grupo es muy sencilla. Simplemente consideremos un conjunto G no vacío y dentro de ese conjunto una operación que la vamos a anotar por asterisco. Entonces, para cada elemento en ese conjunto tiene que cumplirse lo siguiente. Primero, de que esa operación sea asociativa. Esto lo que me dice es que si tengo tres elementos en ese conjunto y quiero operarlos, va a dar igual que opere primeramente estos dos de acá y el resultado lo opere con esto, a que primeramente opere estos dos señores de aquí y el resultado lo opere con esto. Como segunda propiedad, yo quiero que en ese conjunto exista un elemento que lo voy a anotar por E, que lo voy a llamar elemento identidad o elemento neutro. Y lo que va a hacer ese elemento neutro es que si yo tomo cualquier cosa en el conjunto y lo opero con ese elemento neutro, ya sea por derecha o por izquierda, el resultado va a ser ese mismo número o esa misma cosa que escogí en un principio. La tercera propiedad que quiero que cumpla ese conjunto para que sea un grupo es que para cada elemento que esté en ese conjunto exista un elemento que lo va a anotar por x a la menos 1 que lo voy a llamar el inverso de x. ¿Y qué cumple ese inverso? Que si yo tomo el número y lo opero con su inverso, ya sea por la derecha o por la izquierda, el resultado va a ser el elemento identidad. Entonces, si ese conjunto bajo esa operación cumple con estas tres primeras propiedades, uno dice eso es un grupo. Esta cuarta propiedad de aquí no es necesaria que la cumpla este conjunto para que sea un grupo, pero si por alguna razón ese conjunto también cumple con la cuarta propiedad, que lo que me está diciendo es que esa operación es conmutativa, ese conjunto ya no va a ser solo un grupo, sino que además lo va a llamar un grupo abeliano. Grupo abeliano o grupo conmutativo. Pero es más usual que se llame grupo abeliano. O sea, si el grupo cumple además con esto, lo llamo abeliano. Muy bien, entonces consideremos para el primer ejemplo el conjunto de los números enteros. Si yo tomo el conjunto de los números enteros y a esto le añado la operación de suma, resulta que los enteros van a ser un grupo. En este caso quiero que vean una cosa, de que z, o el conjunto de los enteros, está haciendo el papel de g, este conjunto de acá, y la operación de suma está haciendo el papel de la operación asterisco que nosotros teníamos acá definido. Entonces, miremos a ver cómo se validan las propiedades en este conjunto para que sea un grupo. Entonces, la primera propiedad pues es sencillo de verificar porque la suma de números enteros va a ser asociativa. Entonces, digamos que no vamos a hacer muchos comentarios ahí. Para la segunda propiedad, quien hace el papel de elemento neutro en los enteros bajo la suma es el 0, ya que cualquier número que tú tomes, por ejemplo 1, si le sumas 0, el resultado va a ser 1. Y no va a importar si lo sumas por la derecha o por la izquierda, el resultado va a seguir siendo 1. ¿Qué es lo que está sugiriendo esta propiedad de aquí? Me dice, toma el número, opéralo con el elemento neutro, no importa si es por derecha o por izquierda, te va a dar ese mismo número. Entonces, entero bajo la suma se cumple de que existe un elemento neutro. Para la tercera propiedad, vamos a ver quiénes hacen el papel de inversos. Entonces, considera el número 2 y tienes que operarlo con otro elemento que no sabes cuál es para que te dé la identidad según esta propiedad que está acá. Entonces uno se da cuenta de que el número que cumple con esto es el menos 2, es decir, el opuesto aditivo de 2. Entonces, quienes hacen el papel de inversos en los números enteros son los opuestos aditivos de cada número. Entonces, en este caso, si yo tengo 2, el opuesto es menos 2. Si lo sumo, el resultado es la identidad. Y de igual forma, esto me va a dar igual si lo sumo por la derecha o por la izquierda. El caso que fuese menos 3, por ejemplo, el opuesto aditivo de esto va a ser 3 y de igual forma eso me va a dar 0. Por lo tanto, los inversos en los enteros bajo la suma van a ser los opuestos aditivos. Entonces hasta aquí ya nosotros podemos decir que los enteros son un grupo. Pero también podemos decir que son un grupo abeliano, ya que la cuarta propiedad también se cumple. Por ejemplo, si tú tienes menos 2 más 1, eso te da menos 1.
eso te da menos 1. Y si tienes 1 más menos 2, eso también te da menos 1. Bueno, disculpen acá, menos 1. Por lo tanto, esto también nos da la idea de que la operación de suma en los enteros es conmutativa. Por lo tanto, los enteros no solo son un grupo, sino que además son un grupo abeliano. Muy bien, entonces, ¿qué otros conjuntos, digamos así, conocidos se comportan también como grupos abelianos bajo la suma? Pues vamos a tener a los racionales, bajo la suma también son grupos abelianos. Vamos a tener a los números reales, bajo la suma también son un grupo abeliano. Los complejos, bajo la operación habitual de suma, también son grupos abelianos. Ahora quiero, a manera de comentario, hablar un poquito acerca de los números naturales. Entonces ya hasta aquí tenemos de que estos conjuntos bajo suma son grupos abelianos. Entonces vamos a considerar los números naturales por un momento. Naturales, vamos a incluir el 0. Ya saben de que algunas personas pues no incluyen el 0 en los números naturales. Y pues veámoslo así. Entonces digamos, naturales bajo la suma, bajo la operación habitual de suma, ¿son un grupo o no son un grupo? Entonces veamos, la primera propiedad. ¿La suma de naturales es asociativa? Sí, es asociativa. Para los naturales, ¿tengo un elemento neutro? Pues sí, tengo el 0 y cualquier número natural que le sume 0 va a ser ese mismo natural. Tercera propiedad. ¿Será que si yo tengo el número 3, por ejemplo, existen los naturales, un número que al sumárselo me dé 0? Pues aquí ya es donde tengo problemas. Porque aquí ya sabemos que eso tiene que ser a fuerza menos 3. Y menos 3 pues no pertenece a los naturales. Por lo tanto, los números naturales no serían un grupo, ya que no tengo inversos en ese conjunto, tal como me lo está diciendo esta propiedad. Pero existe algo en la cual yo puedo encajar a los números naturales, sea una denominación, y es la siguiente. Si en un conjunto se cumple nada más esta primera propiedad, eso es lo que vamos a llamar un semigrupo. Si el conjunto cumple con las dos primeras propiedades, eso es lo que llamamos un monoide. Por lo tanto, los naturales no son un grupo, pero son un monoide. Para nuestro siguiente ejemplo vamos a considerar el conjunto de los racionales asterisco. Este conjunto pues se define como los racionales menos el elemento 0. Pues resulta que si yo tomo al conjunto de racionales asterisco bajo la operación de producto habitual, la multiplicación de toda la vida, resulta que esto va a ser un grupo también. Pues la primera propiedad, producto de números racionales, es asociativo, por lo tanto se cumple. La segunda propiedad, quien va a ser el elemento neutro en este conjunto, va a ser el número 1, ya que si tú multiplicas cualquier número por el 1, va a seguir siendo ese mismo número, ya sea por derecha o por izquierda. Va a seguir manteniéndose eso de ahí. Entonces el elemento neutro, el 1, se cumple esta segunda propiedad. Para la tercera propiedad, pues vamos a considerar por ejemplo el número 2/3 y me pregunto, ¿por cuánto multiplico a 2/3 para que me dé 1? O sea, para que me dé la identidad. O sea, ¿quién hace el papel del inverso aquí en los racionales bajo el producto? Pues la respuesta es sencilla. Simplemente si yo tomo el inverso multiplicativo de 2/3, que consiste simplemente en darle la vuelta a este número racional, lo que voy a obtener es que el producto va a ser igual a 1. 2 por 3 son 6, 3 por 2 son 6, 6 sobre 6 pues me da 1. Por lo tanto, quien hace el papel de inverso son los inversos multiplicativos de cada número racional. Por esta razón es que nosotros excluimos el 0 aquí arriba. O sea, supongamos que dejamos el 0 en este conjunto. Resulta que el 0 no va a tener un inverso multiplicativo, porque tener 0 es como tener 0 sobre a, si el inverso multiplicativo sería a sobre 0, y sabemos que esto no está definido en los racionales.
Por lo tanto, como para uno de ellos, o sea, como para el 0 no tengo un inverso, la propiedad 3 no se cumpliría y por lo tanto no sería un grupo. Por lo tanto, lo que yo hago es que quito el 0, me quito ese problema y por lo tanto ya ahí sí racionales bajo producto serían un grupo. También se cumple la cuarta propiedad porque el producto de dos racionales pues es conmutativo. Entonces tenemos de que los racionales bajo el producto también son un grupo conmutativo. Más adelante daré ejemplos de lo que no son grupos conmutativos. Bueno, vamos a escribirle aquí mejor abeliano. ¿Y quiénes otros conjuntos bajo la operación de producto resultan ser un grupo abeliano? Pues los reales sin el 0, bajo el producto también. De igual forma, los complejos sin el 0 van a ser un grupo abeliano. Cabe decir, como a manera de comentario, pues de que los números enteros, pues bajo el producto tampoco, o sea, no serían un grupo. Y la razón por la que no serían un grupo es por la no existencia de inversos multiplicativos. Los únicos que tendrían inversos multiplicativos serían el 1 y el menos 1. Por lo tanto, z por los enteros bajo el producto no serían un grupo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con esto de grupos. Espero haya podido aclarar un poco las ideas acerca de lo que es un grupo. Y más adelante estaré subiendo ejemplos más elaborados de lo que son grupos en matemáticas.